Hola, buen día. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema 3 del libro de Mecánica 2, que es el equilibrio mecánico de los cuerpos. Y tiene tres temas, que es el equilibrio de traslación, el equilibrio de rotación y el equilibrio estático. Y en esta unidad vamos a ver las condiciones que se requieren para que un cuerpo esté en equilibrio, ¿no? La siguiente pues vamos a ver la introducción. Ya sabes que las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo en reposo pueden provocar su traslación, rotación y deformación. En este caso vamos a ver traslación y rotación. Vamos a analizar las condiciones para que los cuerpos se mantengan en reposo, sin trasladarse ni rotar. Esto es de gran importancia no solo en la física, sino también en la ingeniería y arquitectura, especialmente al diseñar y construir edificaciones e instalaciones. Podemos ver ahí en la figura que es la Torre Eiffel. Entonces aquí se ocupó un buen análisis y un buen diseño estructural, ¿no? Para que se pudieran cumplir estas condiciones que se están hablando, ¿no? Vamos a abordar el primer tema, que es el equilibrio de traslación. Para que un cuerpo que está en reposo no se traslade, es decir, para que su centro de masa permanezca en reposo, se requiere, como sabes, que la suma de las fuerzas aplicadas sobre él sea nula. Entonces la condición que se tiene que dar es que la suma de fuerzas que se aplican en un cuerpo sean o deben ser cero. En este caso, o en nivel medio superior, solamente vamos a ver en dos planos, que es en el eje X y en el eje Y. A nivel superior se va a ver ya el eje Z. Entonces, para que se cumpla la condición es que las fuerzas deben de ser cero. En la siguiente diapositiva vamos a ver un caso de un carrito. Podemos ver ahí en la figura que el carrito tiene una velocidad constante y también se le aplica una fuerza. Entonces, la sumatoria de fuerzas debe ser nula, que ya se dijo anteriormente, pero la aceleración también lo es. Y esto no implica que el cuerpo esté en reposo. Podemos ver que el carro se está moviendo. Entonces, la sumatoria de fuerzas que se le aplican o actúan en el carrito, que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme sobre la mesa, es nula. Por eso, aunque el carrito esté en movimiento, se encuentra en equilibrio de traslación. Si el carrito estuviera en reposo, entonces se encontraría en equilibrio estático. Entonces, aquí podemos ver en la figura, el carrito se está moviendo, entonces está en un equilibrio de traslación. Aquí no importa dónde se apliquen las fuerzas, el carrito se mueve como si las fuerzas se aplicaran en su centro de masa. Entonces, aunque el carrito se esté desplazando, el equilibrio, bueno, se puede decir que él va a estar en un equilibrio de traslación. En la siguiente diapositiva vamos a abordar el otro tema, que es el equilibrio de rotación. A diferencia de la traslación, para la rotación son importantes los puntos del cuerpo donde están aplicadas las fuerzas. A fin de simplificar el análisis, consideramos que la rotación es posible solo alrededor de determinado eje fijo y que las fuerzas aplicadas están en un plano perpendicular al eje. Podemos ver en la figura de abajo, en el inciso A y en el inciso B, que las fuerzas, una sola fuerza se le aplica en los extremos, y podemos ver que la regla va a rotar. En el inciso C y D, las fuerzas se le aplican y el movimiento va a ser de traslación. No tiene
movimiento de rotación, solamente de traslación. En el inciso A y B, si tuviera un clavo en su centro de masa, entonces el movimiento sería de rotación. En estos casos solamente se le está aplicando una fuerza. En la figura de la derecha, está en la parte de abajo, se le aplica, bueno, una se le aplica una fuerza, en la otra se le aplica un par de fuerzas. Bueno, se le llama par de fuerzas o simplemente par a un sistema de dos fuerzas paralelas de iguales magnitudes y de sentidos opuestos aplicadas a un cuerpo rígido. En la figura donde está la niña solamente aplicando una sola fuerza, no solo provoca la rotación del cuerpo, sino también la traslación. Y en la figura donde las dos niñas están aplicando dos fuerzas en sentido contrario, se dice que produce solamente rotación del cuerpo, pero se mantiene en equilibrio de traslación. Entonces, ¿cuál va a ser la condición que se debe cumplir? Que la suma de momentos debe de ser igual a 0. Entonces, un cuerpo está en equilibrio de rotación si la suma de los momentos de las fuerzas aplicadas sobre él es nula respecto a cualquier eje. Análogamente que en el equilibrio de traslación, un cuerpo puede encontrarse en equilibrio de rotación aún sin estar en reposo, rotando con velocidad angular constante. La fuerza única cuyo efecto sustituirá al de las dos fuerzas de gravedad, al de las fuerzas de gravedad sobre todas las partículas del cuerpo estaría aplicada no en el centro de masa, sino en un punto a cierta distancia de él, hacia la zona en el que la intensidad de la gravedad es mayor. Ese punto es el centro de gravedad del cuerpo. Y por último, vamos a ver el equilibrio estático. ¿Cuál va a ser la condición? Pues vamos a retomar lo que ya vimos en los temas anteriores para definir el equilibrio estático. Cuando los cuerpos están en reposo, es decir, sin movimiento de traslación ni de rotación, el equilibrio se denomina equilibrio estático. O sea, ¿cuál es la condición que se debe cumplir? Aquí la condición que se debe cumplir es que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 y la sumatoria de los momentos también debe de ser igual a 0. Aquí, aunque no vimos así el último tema de máquinas simples, pues aquí solamente podemos decir que esas máquinas se utilizan en el ámbito de la construcción y vamos a definir a cuál pertenece cada una de ellas. Por ejemplo, las palancas ocupan del equilibrio de rotación, las poleas la condición de traslación, el plano inclinado también la condición de traslación, el tornillo pues aquí ocupa las dos, ya que primero tiene que haber una rotación para que el tornillo se traslade. Entonces, como decimos, en esta unidad es muy importante para lo que es el ámbito de la construcción, que es arquitectura, ingeniería civil, ya que ahí se analiza que los cuerpos estén ya sea en equilibrio de traslación, en equilibrio de rotación o en equilibrio estático. Entonces, esta fue la clase del último,
un resumen del último tema, que es lo que pude abordar. Y muchas gracias por su atención. Hasta luego.